Venezuela agoniza cada vez más. La crisis venezolana no es motivo de celebración para ninguna de las partes. El gobierno de allí ha sido incapaz con la situación que cada vez se vuelve más dificultosa, producto del concierto hegemónico fomentado por Estados Unidos. No obstante, las acciones emprendidas por un bloque u otro tienen matices, y su ponderación corresponderá a quien quiera cegarse con un extremo u otro. Sin embargo, independiente de la posición respecto al gobierno de Maduro, es este quien debe tener claro que debe hacer un cambio que dé paso a una conciliación y enmendar un rumbo de un país que debe dejar de padecer la repetición de históricos patrones de corrupción. Convengamos algo, en Venezuela efectivamente está pasando algo, es innegable. Está en juego coyunturas más allá de Guaidó y Maduro y de los 4 millones de migrantes. Estar a favor o en contra no es cuestión solamente de discutir modelos, donde dialécticamente la derecha ubicó a la izquierda como perdedora de un ajedrez geopolítico binario, como si no existieran matices, pero no, matices sí existen, pero para entrar en un debate sobre quién está en lo correcto, esta no es la columna para ello. Por ejemplo, hace un tiempo el diputado por el Frente Amplio, Gabriel Boric, fue encarado por parte de la izquierda debido a una opinión matizada en cuanto a reconocer que en Venezuela se están violando los derechos humanos, en un arriesgado llamado a condenar toda violación a nivel global, en momentos en que la derecha chilena declaraba al Museo de la Memoria un montaje. Volviendo al ajedrez, murió un capitán de corbeta el cual era investigado por el gobierno venezolano por conspiración, situación ante la cual el proclamado presidente encargado Juan Guaidó declara: ¿dónde están los 6 funcionarios? Exigimos verlos de inmediato, constatar su condición, su estado de salud, o también los van a torturar a muerte, aduciendo a la existencia de otras personas involucradas, dando por cierta una situación que ha de ser de sujeto de investigación por parte de las entidades públicas y veedores internacionales, donde ninguno de estos es imparcial. Por un lado tenemos un Estado con poderes repartidos a diferentes sectores políticos, con acusaciones cruzadas e instituciones paraestatales, para asegurar la legitimidad de un bloque sobre otro. Por otro lado tenemos instituciones presionando y estableciendo sanciones de diferente índole para reducir arcas y grados de legitimidad a nivel global, así como se ha pujado para reconfigurar organizaciones supranacionales de UNASUR a PROSUR, con fines principalmente simbólicos dado que no hay mayor discusión del modelo, lo cual ha polarizado el escenario geopolítico, remarcando bloques de la Guerra Fría que habían perdido sus aristas desde los 90, producto de la hegemonía neoliberal regente desde entonces. En el ajedrez el gobierno de Maduro ha hecho agua en ciertas materias y ha sido afectado por la represión coyuntural, mostrando incapacidad en ciertas situaciones, siendo sobrepasado en otras, las cuales se enmarcan en la nueva ola de golpes blancos, como fue bautizado el escenario brasileño hace unos años. Esta metodología viene en aplicación desde el gobierno de Reagan, momento en el cual Estados Unidos desistió de apoyar directamente golpes de Estado, buscando a través del New Endowment for Democracy establecer la hegemonía del país por otras vías menos directas para controlar la aparición de modelos alternos. Ahora, establecer la linealidad de las medidas desde el gobierno de Reagan hasta el de Trump puede resultar extenso. Sin embargo, la sucesión de intervenciones estadounidenses en países donde hay grandes acumulaciones de recursos naturales muestra que su participación no es casual, en particular para el control de recursos estratégicos como los hidrocarburos, develando además la falta de interés por buscar alternativas al modelo productivo extractivo que tiene el planeta al borde del desastre. En medio de esta situación, el pueblo venezolano ha visto mermada su calidad de vida. El aumento de tasas de homicidio, la devaluación de inflación y otras situaciones cuya responsabilidad no es exclusiva del gobierno de Maduro. La suma de estos y otros factores han fomentado el desplazamiento aéreo para quien tiene la posibilidad a países como Chile o a pie, para buena parte de quienes han salido del país cruzando la frontera puente en Cúcuta, para emprender el viaje por tierras a diferentes ciudadanos. Es precisamente dicha ciudad donde simbólicamente se realizó un concierto en ayuda al pueblo venezolano, con mucha parafernalia, pero que finalmente terminó siendo otro dispositivo de poco vuelo por parte de una oposición que ha buscado diferentes herramientas para desestabilizar a Maduro, acariciando así
sea el discurso la idea de que un golpe de Estado sería lo único viable para devolver la democracia a un país usurpado, como dice Guaidó, quien ejerce libremente la oposición y convoca incluso a la insurrección a militares mediante engaños y mentiras. Así, se han sumado una serie de intentos de golpe blanco a una gestión estatal que no es ya el proyecto chavista, que a su vez ha perdido peso y ha sido afectado por condiciones internacionales como los bloques económicos, muy a la Estados Unidos versus Cuba, y la baja de los commodities, cuya fluctuación es manejable y precisamente se da cuando los estadounidenses se transforman en potencia del fracking, con lo cual la industria petrolera venezolana ha comenzado un declive que ha ido dejando habitantes fuera de los beneficios del modelo extractivista. Quienes quedan al margen migran buscando dónde rebuscárselas para encontrar fuentes de ingreso para sustentar una vida mejor, aunque en algunos casos salen de una carestía de elementos básicos a vivir en carestía en países donde los servicios son privatizados y las violaciones a los derechos humanos toman otras formas como pensiones de miseria, asesinato de activistas sociales o se criminaliza la protesta pública. No obstante, el giro a la ultraderecha y la polarización hacen que la migración dentro de la región sea vista con resquemores, proliferando sus discursos xenófobos y violentos por parte de una población que se encuentra subjetiva por discursos manipulados, afectada por verdaderas tergiversidades, presentadas según quien sea el emisor y su interés en contextos donde los discursos oficiales también son violentos. ¿Por qué se hace esta asociación? Porque el consigliere del presidente colombiano Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez, señaló que Venezuela requiere una salida de fuerza, fomentando y mostrando el anhelo golpista y fascista en el mismo tenor que Trump, a sabiendas de lo nefasto y doloroso que ha sido ver a Latinoamérica como víctimas de golpes y dictaduras fomentadas por la derecha y Estados Unidos, por lo que ver muros rayados con mensajes violentos para quienes buscan refugio en otro país no resulta extraño sino más bien triste. En resumen, la crisis venezolana no es motivo de celebración para ninguna de las partes. El gobierno haya sido incapaz con la situación que cada vez se vuelve más dificultosa producto del concierto hegemónico fomentado por Estados Unidos. El abuso de sectores al interior del gobierno legitiman la postura imperialista, mientras que la imposición de medidas y sobredimensionado interés en el monopolio de los recursos naturales por parte del bloque hacen que Venezuela duela y a su población le duela. Sin embargo, y muy a pesar de quienes despotrican contra el socialismo, el neoliberalismo generará más despojo, pobreza y concentración de riquezas y territorios para el fomento del modelo en el país llanero, por lo cual una solución resulta compleja de visibilizar. Pero son ellos quienes deben escoger el camino. Pero a su vez, duele la región entera, Latinoamérica duele, ya que a la fecha sigue siendo manipulada según el amén de países mejor posicionados en un escenario geopolítico que ellos mismos construyeron. En la coyuntura actual se observa el patrón impuesto por aquellos que han forzado golpes de estados. Venezuela es un país asediado, dijo el canciller. Venezuela denunció que el texto presentado por Bachelet no es imparcial e ignora el grave impacto que el bloqueo de Estados Unidos contra el país suramericano. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este sábado que su nación es un país agredido y asediado por parte de Estados Unidos y sus aliados. Arreaza indicó que las campañas mediáticas e instrumentalización de organismos internacionales contra la estabilidad de Venezuela no podrán ser ocultados. A través de su cuenta de Twitter, el diplomático escribió: "No se puede tapar el sol con un dedo. Por más escándalos mediáticos e instrumentalización de organismos internacionales, no pueden ocultar que Venezuela es un país agredido y asediado, bajo un criminal e ilegal bloqueo financiero, comercial y petrolero". Las declaraciones del canciller venezolano responden al rechazo del informe presentado el jueves pasado por la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Venezuela denunció en la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, que el texto presentado por Bachelet no es imparcial y carece de rigor científico. Tampoco hace mención al grave impacto que el bloqueo de Estados Unidos contra el país suramericano. De acuerdo al canciller Arreaza, el documento presentado por Bachelet ignora los avances de Venezuela en materia de derechos humanos.
Para Venezuela, el documento transgrede las normas y principios que exhortan a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a realizar una evaluación objetiva y balanceada sobre los países que integran el sistema ONU.